Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos. Estamos, creo que los mismos de ayer, ¿eh? Bueno, bienvenidos. Nuevamente vamos a hacer una capacitación ya un poquito más avanzada de la que hicimos ayer. Si bien vamos a recordar un poquito lo que vimos en los primeros slides de la presentación de ayer, vamos a meternos un poquito más en profundidad de lo que es el cableado y la comprensión de justamente el cableado y de las siglas que nos vamos a encontrar detrás de los equipos de controles de acceso. Confirmen, por favor, que me están escuchando bien a través del chat. Y arrancamos. Perfecto, Luis. Luis me está escuchando bien. A ver, Jorge. José. Perfecto, vamos a arrancar. Vamos a recordar un poquito de lo que hablamos ayer con respecto... ¿Qué pasó acá? A ver un momento. Ahí estamos. Bien, vamos a recordar un poquito de lo que hablamos ayer. Olex es una marca que nació allá por el 2014 para dar una solución confiable en una gama amplia de productos. Olex hoy en día está fabricando cámaras IP, cámaras analógicas en formato kit. Actualmente ya está lanzando sus productos en modo kit Wi-Fi. Lanzamos este año el nuevo producto de kit Wi-Fi con pantalla integrada en el DVR. Esto es algo que les va a gustar mucho mañana cuando hagamos la presentación de lo que es CCTV. Y durante muchos años, nuestros clientes que estaban muy conformes con nuestros productos en lo que es, se refiere a bioseguridad, nos solicitaban una solución con el mismo soporte, con la misma garantía, con la misma atención pre y postventa, de controles de acceso. Se encontraron nuestros clientes de controles de acceso con un valle significativo de falta de información. ¿Bien? Entonces ahí nosotros decidimos desarrollar toda una línea de controles de acceso, desarrollar una línea de soporte y garantía que haga que el cliente se sienta confiable, se sienta seguro al momento de instalar este tipo de productos. Como hablamos ayer, Olex tiene 3 puntos fundamentales en su forma de trabajo. El primero es la garantía de cambio inmediato. Esto quiere decir que si ustedes se comunican conmigo ante un problema y no lo podemos solucionar, automáticamente me comunico con su distribuidor para autorizar el cambio inmediato. O sea que cuando ustedes llevan el equipo para reparar, en ese caso, previa autorización mía, le van a dar un equipo inmediatamente nuevo. ¿Sí? Esto les va a hacer ganar a ustedes tiempo, principalmente, para lo que es sus instalaciones. Stock constante de todos nuestros productos, eso es algo que nosotros le exigimos a nuestros distribuidores para que, en el caso de que ustedes vayan necesitando más y mejores productos, bueno, los tengan disponibles de forma inmediata. Y como siempre digo en mi presentación, la atención y compromiso de trabajo es algo que tengo subrayado, porque Olex es una compañía orientada al servicio. Esto quiere decir que busca socios a largo plazo para trabajar con los equipos de Olex. Por eso para nosotros es muy importante el pre y el postventa. No solo vendemos un producto que se instala, sino que te ayudamos a instalarlo y te ayudamos a configurarlo. ¿Bien? Esto es el pre y postventa. Nos vamos a meternos un poquito en lo que habíamos hablado ayer, de que teníamos que aprender a diferenciar a nuestros clientes para poder asignarle un determinado producto. Olex dividió toda su línea de productos de control de acceso en 4 puntos fundamentales: corporativo, industria, pymes y educación. Si nosotros sabemos ubicar a un cliente
dentro de estos 4 puntos, vamos a saber qué producto ofrecerle al momento de instalar controles de acceso. El TA600, como dijimos ayer, es el equipo más vendido actualmente en nuestra línea de controles de asistencia. Es un equipo ideal para el integrador que quiere empezar a trabajar con controles de acceso. Es un equipo que se instala en 30 minutos en el cliente, no requiere demasiada pre- y post-configuración. Nos vamos a encontrar con un equipo en donde tenemos una capacidad de 2.000 usuarios y una capacidad IP para transmitir la información, ya sea LAN o WAN. Todos nuestros controles de acceso tienen lectores de 600 dpi y lectores RFID de 125 MHz. El TA600, como pueden ver arriba a la derecha, entra en los 4 puntos de selección de clientes, tanto corporativo, pyme, educación e industrias. Este es el equipo que ustedes van a poder ubicar en cualquiera de estos 4 puntos. Recuerden que este equipo no abre ninguna puerta, simplemente hace control de asistencia. Luego tenemos el TC911, que es un equipo que está orientado hacia la industria, está orientado hacia la apertura de barreras, hacia el control de elevadores, ascensores, de vehículos en movimiento, el control de carga y descarga de camiones, también en la entrada y salida del personal de una compañía. Si bien tiene 800 usuarios solamente de capacidad, es más que suficiente para hacer un control de acceso de cualquier compañía. También tiene lector de huella de 600 dpi y un lector de RFID de 125 MHz. Recuerden que todos nuestros equipos son 100% IP. Esto quiere decir que ustedes van a poder accederlo desde cualquier ubicación, ya sea LAN o WAN. Luego tenemos el TC900, que es el equipo más vendido para entornos corporativos. Creo que es fundamentalmente el equipo que ustedes más van a vender. Es un equipo con 2.000 usuarios, con capacidad IP. Ustedes van a poder acceder al equipo para emitir reportes. Tiene la capacidad de tener 2 contactos secos. Esto lo vamos a ver en un ratito qué significa. ¿Qué nos va a permitir generar el contacto seco? Es el acceso tipo exclusa de una compañía. Esto quiere decir que la persona va a pasar del lado público al lado privado a través de 2 puertas. La puerta primaria y una puerta secundaria. Una puerta primaria con una verificación RFID y una puerta secundaria con una verificación biométrica. Esto nos garantiza que la persona que acceda a la parte privada de una compañía sea 100% verificada. ¿Sí? Este es el equipo que ustedes van a utilizar para poder utilizar sistemas de puerta exclusa. En el caso de que no quieran utilizar puerta exclusa, este equipo también puede ser usado en puertas paralelas. Esto quiere decir que ustedes van a poder poner el equipo en el centro de 2 puertas y abrir una puerta u otra en relación a la tarjeta o biometría que haga el empleado. Si el empleado es de logística, al apoyar su mano, se va a abrir la puerta de logística. Y si el empleado es de administración, el empleado, al apoyar su mano, se va a abrir la puerta de administración. Estos 3 equipos que vimos recién tienen capacidad, estos 2 equipos que estamos viendo ahora, el TC900 y el TC911, tienen capacidad de conexión a lectores externos. Dentro de nuestra línea de controles de acceso también tenemos standalone, que son productos que solamente abren una puerta, que tienen capacidad para conectarse a algún lector, pero solamente a un lector de tarjetas RFID, y no generan ningún tipo de reporte. Este año agregamos el doorbell, que es el que están viendo a la derecha, que es un portero eléctrico Wi-Fi, que nos va a permitir generar una comunicación directa al momento de que toquen el timbre en nuestra puerta o en nuestro domicilio. Ya sea para autorizar el ingreso a una casa, para lo que es envío a domicilio de paquetes, o por ejemplo, si queremos tener en una compañía una habitación cerrada, por ejemplo, la habitación de librería, que nos va a permitir extraer artículos de librería de la compañía,
En vez de poner una llave y solicitar una llave para poder acceder, podemos poner este equipo, y al presionar el timbre va a llamar automáticamente a la persona responsable para autorizar o no el ingreso a ese lugar. Dentro de lo que es controles de acceso, nosotros vamos a tener lo que es cerraduras. Lo que va a funcionar el control de acceso es la cerradura. Justamente es lo que nos va a mantener la puerta cerrada. Hoy nosotros vamos a ver qué es lo que contiene la cerradura de la electromagnética, que es la cerradura más vendida que ustedes, la cerradura más vendida que nosotros tenemos en este momento. Vamos a ver electromecánica y eléctrica, pero son un poco más complejas, y no los quiero marear con cableado. Así que vamos a arrancar con algo fácil, y la próxima semana, cuando hagamos capacitaciones avanzadas, nos vamos a meter en electromecánica y en eléctrica. Jorge Luis me pregunta si le notifica el celular del encargado. Exactamente, te llama por teléfono a través de la aplicación del doorbell, y genera una videollamada el doorbell, ¿sí? Como si fuera una videollamada de WhatsApp. Tenés una comunicación de video y audio bidireccional, en el cual nosotros ahí autorizamos o no el ingreso a una ubicación. Si autorizamos, apretamos un botón en la aplicación y automáticamente se destraba la puerta. Como dijimos, dentro de nuestras 3 cerraduras que contamos en Olex, vamos a ver hoy específicamente la electromagnética, que es la cerradura más fácil de instalar, más simple de instalar. Quiero que empiecen con esto, y una vez que entiendan el concepto básico eléctrico de esta cerradura, vamos a meternos un poquito más fuerte en lo que es cerradura electromecánica y eléctrica. Dentro de lo que ustedes van a adquirir cuando compran una cerradura electromagnética, es lo que ven en pantalla. Es la cerradura electromagnética, es la masa de sujeción, y lo que es tornillería. ¿Por qué les explico esto? Porque la cerradura necesita muchas cosas más para poder ser instalada. La cerradura necesita un bracket ZN, que es esto que ustedes van a ver aquí en pantalla, esto que está acá, que son 2 brackets L de aluminio que se montan sobre la puerta, y un tercer bracket de aluminio que va montado sobre el marco de la puerta, ¿sí? Así que recuerden esto, ustedes cuando compran la cerradura electromagnética solamente viene esto. Aparte, ustedes tienen que solicitar los brackets de montaje, que son los brackets ZN. Dentro de lo que refiere a bracket ZN, lo van a ver algo así, una vez instalado. Por ejemplo, esta es una instalación en una puerta de vidrio. Acá tenemos los brackets ZN, que estamos acá, lo pueden ver. A ver si podemos dibujar. Dibujamos. Acá tenemos el bracket ZN, que este es el bracket que más van a utilizar ustedes para instalar este tipo de cerradura. Pero además, en este caso, como esta puerta es de vidrio, como podemos ver acá, es de vidrio, y este bracket inferior no se puede atornillar a la puerta de vidrio porque justamente es de vidrio, tenemos adicionalmente, a ver si vamos a cambiar el color, tenemos adicionalmente un bracket en U para montaje en vidrio. O sea que, para montar la cerradura electromagnética, vamos a necesitar primero analizar qué tipo de puerta tenemos, para luego poder comprar todos los accesorios. O sea que acá estamos comprando 2 brackets. Bracket ZN para montaje tradicional, y aparte el montaje bracket U para el montaje de puertas de vidrio, ¿sí? Siempre que sea de vidrio, tenemos que tener un montaje especial. Como pueden ver, solamente es un campo de aluminio en formato U con tornillería y una goma que hace que la tornillería no raye el vidrio. Es simplemente eso. No es muy difícil. Cuando ustedes empiecen a instalar este tipo de productos, se van a dar cuenta que es bastante simple la instalación, y casi siempre es igual. Varían los largos y los altos de los brackets, nada más. Por ejemplo,
Tengo un extremo acá, vamos a ver. Tenemos un extremo, a ver, vamos a sacar esto, anotar, deshacer. Ahí está. Acá tenemos un extremo, ¿se ve bien? Esto claramente no está mal instalado. Acá tiene el integrador tiene un problema en el cual el marco de la puerta está muy separado de la pared. Entonces tiene que tener este tipo de bracket. Yo veo, no hay fallas en la instalación porque realmente lo que hace es funcionar. Y dentro, si funciona, está bien. Pero tenemos un problema de vibraciones acá. Y el segundo punto que veo que está mal instalado es la distancia que hay entre el bracket y la cerradura y la masa. A ver si me ven, acá. Es la distancia que tenemos acá. Esta distancia sí se deja, como ustedes van a ver acá, a ver, dentro del bracket nos vamos a encontrar con el tornillo de sujeción, que es central, y después tenemos un tornillo de ajuste con un resorte y un pin de plástico. A ver si lo podemos ver acá. Acá lo vamos a ver. No sé si lo pueden ver acá. Este pin de plástico nos da un movimiento en vaivén dentro de la cerradura para que la cerradura se ajuste siempre al 100% del magneto. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si la cerradura está montada en ángulos diferentes con respecto, acá lo vamos a ver, denme un minuto, acá. Si la cerradura está montada en un ángulo diferente con respecto a la masa, estas dos distancias tienen que ser exactas, tienen que ser iguales. Si estas distancias entre la masa y el campo electromagnético de la cerradura no son iguales, la cerradura no va a magnetizarse al 100%. Va a magnetizarse al 30%, y esto también representa la fuerza que va a tener al momento de cerrarse. Si la cerradura se magnetiza al 30%, porque solamente el 30% de la superficie de la masa está tocando la cerradura, quiere decir que una cerradura de 280 libras, como es esta electromagnética que van a encontrar en Olex, solamente va a estar trabajando al 30%. ¿Bien? O sea que una puerta que teníamos cerrada con una fuerza de 280 libras, hoy la vamos a tener cerrada con 70 libras. ¿Sí? ¿Se entiende? 80 libras aproximadamente es el 30%. Por eso siempre tiene que estar esta masa montada con un pin central, que es este pin que vamos a ver acá. ¿Para qué? Para que la cerradura pueda pivotear para un lado y para otro. ¿Bien? Garantiza para que garantice el cierre de la cerradura, ¿sí? Para que darnos el 100% de las libras que va a generar esta cerradura. ¿Se entendió? ¿Por qué es tan importante que la masa tenga un pin central de sujeción solamente y no de punta a punta? Este pin de plástico es el que va a generar ese pivote, porque este pin de plástico se mete para adentro con un resorte. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ese pivote mínimo, obviamente tiene que ser un pivote mínimo, no tiene que ser muchísimo, como en este punto, por ejemplo. Acá nos vamos a encontrar con un pivote mínimo. Ven que la cerradura tiene solamente 1 o 2 milímetros de pivote. Pero en este caso nos vamos a encontrar con 1 o 2 centímetros de pivote. En este caso. Bien. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero vamos a encontrar muchas vibraciones y quizás eso no perdure a lo largo del tiempo. Quizás se rompa, quizás se aflojen estos tornillos que están aquí. Si bien la puerta es de madera, posiblemente no exista fallas, pero bueno, no es estético, quizás
no es la mejor opción para el cliente, pero bueno, obviamente va a depender del presupuesto que tenga el cliente. Siempre sabemos, y como técnicos todos sabemos que el cliente siempre tiene mucho presupuesto para dar, siempre nos va a dar muchísimo dinero para instalar, antes de instalar, siempre por adelantado. Sabemos que es así. El magnetismo. Realmente no, porque si la cerradura está bien hecha y tiene el cálculo de vueltas de cobre, si está bien hecho el cálculo y el cable no se calienta, no se degrada, no debería perder nunca el magnetismo. Quizás yo he visto en algunos casos en donde la cerradura se oxida, en esta parte, en este sector, este es el punto máximo de contacto, se oxida y se empieza a separar, se empiezan a separar las chapas internas. En esos casos yo sí veo que no es que se pierde magnetismo, sino que se diluye en el general de la cerradura. Si la cerradura es nueva, si la cerradura no está a la intemperie, si la cerradura está bien instalada, no vas a tener ningún problema, no vas a perder magnetismo. Por otro punto que se puede perder magnetismo es por la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es de mala calidad, si es una fuente de switching con bajos cantidad de componentes, nos vamos a encontrar con una curva de amperaje que vamos a ver en uno de los slides, en donde no tiene una buena potencia, y esto se basa en amperaje. Si bien la cerradura es de 12 voltios, esta cerradura requiere al menos 2 amperes para funcionar. ¿Está bien? Si nosotros tenemos 2 amperios dentro de esta cerradura, la cerradura va a estar trabajando al 100%. ¿Debería engrasarse para evitar el óxido? No es una mala idea. No es una mala idea, va a reducir ruidos al momento de contactarse. No lo veo mal. Esto viene embebido en resina epóxica. ¿Bien? No esta parte. No esta parte. Esta parte viene al 100% metal. Pero si lo puedes engrasar, no va a haber ningún problema. Igualmente, la masa que va a recibir la cerradura es 100% plana. Entonces, cuando esto se conecte con esto, nos vamos a encontrar con que va a haber una presión, va a desplazar la grasa o cualquier diluyente que pongas, o cualquier cualquier producto que pongas lo va a desplazar. Igual tiene que pasar muchísimo tiempo, esto es acero inoxidable. Esta parte de acá, perdón, es hierro al 90%. Es muy difícil que se degrade, pero bueno, puede pasar, y quizás no tenga la opción de comprar una cerradura Olex, o quizás ya tenga el cliente una cerradura instalada que no sea marca Olex y que esté instalada hace 10 años, y puede ser que encontremos con óxido, con que pierda fuerza y demás. Lo van a ir probando, se van a ir dando cuenta ustedes a medida que lo van a ir... cuando están en la primera, que sea de 280 libras y que esté bien instalada, se van a dar cuenta la fuerza que tiene esta cerradura para con la puerta. Después tenemos diferentes tipos de instalación. Podemos instalar, esta cerradura está instalada de forma horizontal, tenemos opciones para forma vertical, tenemos la cerradura doble para puertas de emergencia dobles, justamente. Así que hay un montón de opciones. Pero ustedes lo que van a instalar es esto, que es lo más común que existe hoy en el mercado. Sí, con un medidor de fuerza podés montarlo sobre la puerta, y una vez que esté cerrado empezás a empujar, y cuando se abre va a marcar 280 libras. ¿Por qué son 280 libras?
¿Por qué? Son 280 libras. Porque la puerta de vidrio estalla en aproximadamente 320 libras. La puerta de vidrio de blindex más o menos soporta una fuerza máxima de 320, 350 libras. Entonces las cerraduras se calculan en 180 y 280 libras. Esto es para que en caso de emergencia y la gente se amontone detrás de una puerta de vidrio, la puerta de vidrio no estalle, sino que simplemente se abra para poder que la gente salga sin ningún problema, siempre en caso de emergencia. Porque en el caso que nosotros pongamos una cerradura de, por ejemplo, 500 libras, que existen 500 libras para puertas de cemento o puertas de incendio, en esos casos, si ponemos esa cerradura en una puerta de vidrio, y en caso de emergencia la gente se va a acumular detrás de la puerta y la puerta va a estallar antes de abrirse. Si la puerta estalla, la gente cae hacia el frente y son pisadas por la gente que viene de atrás. En cambio, si la puerta se destraba a las 280 libras, la puerta se abre y la gente puede salir caminando o corriendo. ¿Bien? Este es el bracket U que estábamos hablando para puertas de vidrio. Esta es una instalación tradicional sin bracket. Fíjense que instalaron la cerradura sobre el marco y la masa sobre la puerta. No requiere ningún tipo de bracket. Yo recomiendo instalar siempre los brackets porque queda más lindo. Esto que es lo que están viendo acá. Queda mucho más estético y se ve mucho mejor. Acá tenemos una vista lateral de los tipos de instalación. Este es el tipo de instalación regular, en donde la cerradura se monta sobre el marco de la puerta y la masa sobre la puerta directamente. Acá estamos usando bracket ZL. Bien. Y así sucesivamente. Este tipo de instalación es tipo U para puerta de vidrio. Recuerden esto, si ustedes van a trabajar con una puerta de vidrio, van a requerir un bracket extra, que es el bracket U. Esta es la instalación que yo les digo que queda mucho más linda, la ZL, donde la cerradura está montada sobre el marco y la puerta no tiene ningún tipo de instalación. ¿Bien? Bien, vamos a meternos un poquito en la conexión. Para meternos en la conexión necesitamos comprender cómo funcionan los sistemas eléctricos serie y paralelo. Si nosotros comprendemos esto, vamos a poder instalar cualquier tipo de controles de acceso, ya sea pasivos, activos, modulares, sistemas de control de acceso avanzados. A ver, prácticamente cualquier sistema de control de acceso se basa en conceptos de serie o paralelo. ¿Cómo es así? Por ejemplo, vamos a sacar esto. Por ejemplo, esta es una instalación lo más simple posible que van a encontrar sobre un timbre. En este caso tenemos la fuente de alimentación de 12 voltios, un timbre y una cerradura. En este caso, el timbre está en serie con la cerradura. Como vimos antes en el plano anterior, está en serie. Este es el timbre, esta es la cerradura, y en estas puntas tenemos la fuente de alimentación. ¿Sí? En estas puntas tenemos la fuente de alimentación, y aquí en este caso tenemos la cerradura y el timbre en paralelo. Si nosotros ponemos el timbre y la cerradura en paralelo, no va a funcionar. Siempre tiene que ser, todo lo que es botones, siempre va en serie. Como pueden ver acá, tenemos el botón en serie con la cerradura. En este caso, la cerradura puede ser, ya sea el control de acceso, una electromagnética, puede ser cualquier cosa. Si ustedes ponen en serie cualquier cosa, cuando presionamos aquí, nos vamos a encontrar con que se activa o se desactiva. ¿Bien? Ahora, si nos metemos en el sistema de paralelos, ya es un poco más diferente, porque acá lo que tenemos es la fuente de alimentación, el dispositivo que queremos activar, ya en este caso es un timbre, y dos interruptores
en paralelo. ¿Se entiende la diferencia entre serie y paralelo? Esto quiere decir que vamos a tener dos ubicaciones para poder activar el timbre. La ubicación 1 y la ubicación 2. ¿Qué pasa? Que esto es lo que estábamos viendo acá. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, en vez de dos botones en paralelo, tenemos el timbre y el botón en paralelo? Recuerden que acá tenemos la fuente de alimentación. Bien. Acá vamos a poner la cerradura. Y acá ponemos el timbre. ¿Está bien? Cuando nosotros presionamos el botón, va a activar la cerradura. En este caso, cuando nosotros activemos el botón, ¿va a activar la cerradura? No, la va a poner en cortocircuito. Va a poner en cortocircuito el positivo con el negativo. Entonces esto no va a funcionar. Siempre lo que es botones de activación van en serie. Bien, esto quiero que lo entiendan bien porque una vez que comprendan esto, van a poder instalar en cualquier tipo de instalación. Luis me pregunta si hay forma de que podamos de tener información de los tipos de bracket. ¿Qué información necesitas con respecto a los brackets? Bien, ¿por qué es importante comprender esto serie y paralelo? Porque una vez que entendemos qué es serie y qué es paralelo, nos vamos a meter en lo que es normal abierto, normal cerrado. Esto lo vamos a encontrar con este tipo de pulsadores. Normalmente abierto, esto es lo que ustedes van a encontrar en detrás de todos los dispositivos que contengan un contacto seco, nos van a indicar si el contacto seco es normalmente abierto o normalmente cerrado. Cuando dice normalmente cerrado, quiere decir que el contacto es continuo, que no hay ningún corte en estado de reposo. Y cuando dice que el pulsador o el contacto seco es normalmente abierto, quiere decir que hay un botón en el medio. ¿Se entiende? Esto siempre en estado de reposo. Cuando damos vuelta al equipo y vemos que dice COM, NC y NA, significa que COM es el común, ¿bien? Y NA es normalmente abierto, y NC es normalmente cerrado. Esto quiere decir que si nosotros enviamos un voltaje por este punto, en estado de reposo, recuerden esto, siempre en estado de reposo, cuando el equipo no está funcionando o no está operando, si enviamos un voltaje por el COM, a través del NC, nos vamos a encontrar con un voltaje. En cambio, si medimos ese voltaje en NA, nos vamos a medir que no tenemos nada. ¿Bien? Ahora, cuando el equipo está operando y verifica una huella, el equipo manda una señal hacia NA y lo convierte en NO. Perdón, en NC. Y ahí sí vamos a tener un voltaje. Al mismo tiempo que NA se convierte en NC, NC se convierte en NA. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el control de acceso. Vamos a repasarlo. El control de acceso, cuando envía una señal a su sistema de contacto seco, todo lo que es NA se convierte en NC y todo lo que es NC se convierte en NA. En estos casos lo que vamos a hacer es, si tenemos, en este caso, una cerradura conectada a un timbre, vamos a poner un timbre. Acá vamos a poner un voltaje. Al timbre le completamos lo que le falta de voltaje. Bien. Entonces tenemos un positivo que va hasta el pulsador NA. No pasa nada porque el pulsador está abierto.
Recuerden que queda normalmente abierto cuando está en estado de reposo y va al timbre. Cuando el control de acceso manda una señal positiva o negativa, o nos va a indicar eso en el manual, el pulsador se cierra y automáticamente empieza a sonar el timbre. ¿Por qué? Porque NA se convirtió en normalmente cerrado. O en realidad se convirtió en cerrado nada más. Tipo que no está normalmente cerrado, sino que se convierte en un estado cerrado. Y al mismo tiempo, si nosotros tenemos montado acá la alarma, una sirena, vamos a poner acá un positivo, y a la sirena le completamos lo que le falta de voltaje con el negativo, ¿qué vamos a encontrarnos acá? Que cuando apenas prendemos el sistema, la sirena va a estar sonando continuamente. Va a estar sonando continuamente, ¿por qué? Porque el voltaje está pasando a través de NC, porque está normalmente cerrado, y va a llegar a la sirena y la va a hacer funcionar. Ahora, cuando el control de acceso envía una señal a su sistema de contacto seco, ¿qué va a pasar? NC pasa a convertirse en un sistema abierto. Cuando mandamos la señal, la sirena se apaga. El mismo concepto lo vamos a utilizar para cerraduras. ¿Bien? Y acá quiero hacer un parate para que entiendan esto. La cerradura electromagnética siempre funciona con sistemas de corriente continua. Siempre requiere voltaje para funcionar. Esto quiere decir que la cerradura electromagnética, a ver si se los puedo mostrar más atrás, vamos a seguir con este pulso. La cerradura electromagnética va a funcionar siempre que tenga voltaje. ¿Bien? Siempre que tenga voltaje. Esto quiere decir, si nosotros le damos positivo y negativo directo a la cerradura se magnetiza y la puerta se mantiene cerrada. ¿Sí? Si se magnetiza, la puerta se mantiene cerrada. Esto quiere decir que para que esta cerradura funcione, nosotros, ¿qué tenemos que usar? Normal abierto y normal cerrado. Exactamente. Si nosotros lo conectamos a normal abierto, la cerradura se abre. Y si lo conectamos a normal cerrado, la cerradura se va a mantener cerrada hasta que el control de acceso envíe una señal para que se abra. ¿Bien? Es por eso que lo que es cerraduras electromagnéticas tienen que estar conectadas siempre a la sección NC, al normalmente cerrado. Exactamente, José Luis. Si no tiene voltaje, la cerradura se abre, se desmagnetiza y automáticamente abre la puerta. ¿Bien? Vamos a ver si podemos mejorar Esto es el COM. Recuerden que el común entre los dos es COM. Tenemos una normal abierto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a poner en normal abierto una luz. ¿Está bien? Y en normal cerrado vamos a poner la cerradura. Completamos lo que falta de voltaje. Si en COM ponemos positivo, a la cerradura le completamos con el negativo. ¿Bien? Entonces, si en el COM hay positivo, a la luz la completamos con un negativo. Si hacemos al revés, si en el COM ponemos negativo, a la cerradura la completamos con el positivo. Igual con la luz. ¿Se entiende? Entonces, el control de acceso está en estado de reposo. ¿Bien? Todavía no mandó ningún tipo de señal. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con que la cerradura en estado de reposo va a estar funcionando, le va a estar llegando voltaje para que mantenga cerrada la puerta, y al mismo tiempo la luz que nos va a indicar que la puerta se abre está cerrada, está apagada.
Ahora, cuando el control de acceso envía una señal a su sistema de contacto seco, el pulsador NC pasa a NA y el pulsador NA pasa a NC. Esto quiere decir que la cerradura deja de funcionar y la luz empieza a funcionar. Con esto tenemos una forma visual de saber cuándo la cerradura está funcionando. Exactamente, a veces las cerraduras tienen un LED rojo, nosotros contamos con ese LED rojo en todas las cerraduras para darles un... Acá lo vamos a encontrar. Ese LED rojo que indicaba Luis es esto que está acá. Ese LED rojo nos va a indicar cuando la cerradura está en funcionamiento. Cuando el LED se apaga, quiere decir que la cerradura no está en funcionamiento. ¿Se entendió? Es muy simple eso, esto de serie paralelo. Una vez que lo comprenden, se van a dar cuenta que van a poder hacer un montón de cosas. Porque en vez de una luz, por ejemplo, habíamos dicho que conectamos una luz acá, ¿no? En vez de una luz, podemos conectar, por ejemplo, un relé. El relé nos va a permitir activar cualquier dispositivo. Podemos activar un ascensor, podemos activar un auto, ¿bien? En donde cuando se cierra este relé nos dé permiso para poder mover la llave para encender el vehículo. Podemos hacer un montón de cosas una vez que entendemos esto. Estos son diferentes tipos de contactos secos que ustedes van a encontrarse y sus siglas en código eléctrico. Bien. Por ejemplo, en este caso tenemos o uno u otro, ¿lo ven? De un solo polo, ya tenemos uno u otro. El del medio siempre es el común. Acá tenemos NC, NA. Acá tenemos un sistema doble, en donde acá es el común. Y acá tenemos NC, NA. Lo mismo acá, NC, NA. ¿Lo ven acá? Este es un pulsador NC-NA, este es un pulsador NC y otro pulsador NA. Y acá tenemos lo que es el famoso relé. El relé es un sistema en donde nosotros cuando inyectamos un voltaje, nos va a convertir un sistema de NC a NA. ¿Bien? Esto es para mover, por ejemplo, la cerradura mueve solamente 12 voltios. Y en este punto, como están separados, no hay ningún contacto físico entre el relé y el control de voltaje. Acá podemos manejar 220 voltios, si queremos, o 110, dependiendo en qué país estén. ¿Sí? Con un relé nosotros podemos manejar alto voltaje. Y ahora entramos en lo que es la curva de amperaje. Esto es lo más importante que ustedes tienen que entender para poder cotizar fuentes de alimentación. ¿Bien? La curva de amperaje nos va a decir cuánta potencia tiene la fuente en relación a su voltaje. Generalmente las cerraduras consumen 2 amperios. ¿Bien? El control de acceso generalmente consume 0,5 amperios. ¿Bien? Ahora, si sumamos todo esto, nos va a dar aproximadamente, 2,5 amperios. Si nosotros sabemos que ya nuestro sistema está consumiendo 2,5 amperios, ¿cuánto va a ser la fuente que vamos a estar poniendo?
¿Vamos a poner una fuente de 3 amperios? ¿Una fuente de 5 amperios? ¿O una fuente de 6 amperios? Ustedes, a ver, díganme sus respuestas. 3, 5 o 6 amperios. ¿Cuál elegimos? ¿5 amperios? A ver, José Luis dice 5 amperios. Tenemos 6 amperios, 3 amperios. Cuando nosotros, si nosotros consumimos, le vamos a repetir la pregunta. Luis, si nosotros tenemos un sistema en donde nos consumen 2.5 amperios en 12 voltios, en 12 voltios consumimos 2.5 amperios. ¿Cuál es la fuente de alimentación que vamos a conectar? ¿Una fuente de 12 voltios 3 amperios? ¿Una fuente de 12 voltios 5 amperios? ¿O una fuente de 12 voltios 6 amperios? Recuerden que el amperio es la fuerza que vamos a tener en nuestra fuente de alimentación. Les voy a dar una pista. Si tenemos una fuente de 3 amperios, esto quiere decir que de 2.5 a 3 solamente nos va a sobrar 0,5 amperios. De total de la fuerza, vamos con la respuesta que dijo Luis. Una de 3. Acá nos vamos a encontrar con un problema. Vamos a poner 3 amperios, 5 amperios, 6 amperios. Esta curva que ustedes ven acá, bien, esta curva que ustedes ven acá es de operación. Si ustedes eligen una fuente de 3 amperios en un sistema de 2.5, nos vamos a encontrar con que la fuente va a estar trabajando al 90%. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando un sistema trabaja al 90%? ¿Qué pasa cuando un motor de un auto está trabajando al 100% todo el tiempo? Generamos calor, generamos mucho calor. Cuando una fuente está trabajando al 90% de su capacidad, vamos a recibir mucha temperatura. ¿Bien? Si ponemos una fuente de 5 amperios, nos vamos a encontrar con que la fuente trabaja al 70%. ¿Bien? Y si ponemos una fuente de 6, nos vamos a encontrar que la fuente trabaja, perdón, esto es al 60%. Una fuente de 2.5 amperios, un sistema de 2.5 amperios en una fuente de 6, nos vamos a encontrar que la fuente trabaja al 45%. ¿Por qué? Porque es menos de la mitad de la potencia. Cuando nosotros tenemos una fuente trabajando al 60 o al 45%, prácticamente no se genera temperatura en la fuente de alimentación. Y si no tenemos temperatura en la fuente de alimentación, logramos que la fuente no se caliente. Y si no se calienta, tenemos una fuente que va a funcionar durante mucho tiempo, sin ningún tipo de problemas. Si bien Luis dice algo que es correcto, que es, depende de la distancia que vamos a tener también, porque tenemos que entender cuál es el grosor del cableado, pero mucho más importante es saber a qué porcentaje está trabajando la fuente de alimentación para poder perdurar en el tiempo. Recuerden que nosotros estamos vendiendo un sistema de seguridad. De nada sirve tener un sistema de 2.5 amperios y poner una fuente de 2 amperios. ¿Qué va a pasar acá? Si ponemos una fuente de 2 amperios en un sistema de 2.5. La fuente va a estar trabajando al 110%. Sabemos que no existe, entonces va a trabajar al 100% todo el tiempo, generando caídas de tensión, oscilaciones, le va a faltar amperaje, y la cerradura no va a estar teniendo esas 280 libras de potencia. ¿Bien? A esto es lo que hablábamos de la pregunta que me estaban haciendo de qué pasa si pierde magnetismo. La única forma de que la cerradura magnética pierda magnetismo es por dos motivos. Una por oxidación y otras por falta de potencia.
Si nosotros ponemos en una cerradura electromagnética una fuente de 1 ampere, y sabemos que la cerradura consume 2 amperios, y ponemos una fuente de 1 ampere, nos vamos a encontrar con que la fuente de alimentación trabaja al 100% todo el tiempo. ¿Está bien? Y la cerradura va a estar trabajando al 50%. O sea que una cerradura que tiene 280 libras va a estar trabajando en realidad como si fuera una cerradura de 140 libras. Y así es lineal para abajo. Si ponemos una fuente de 0,5 amperios, esto se va a ir a 100 libras y así sucesivamente hasta que la puerta prácticamente no magnetice. Es por eso que es importante saber elegir una fuente de alimentación. Hoy en día en el mercado se van a encontrar con fuentes de alimentaciones muy comunes y muy baratas de 5 amperios. De 5 amperios chinos, les digo yo. ¿Por qué? Porque estos 5 amperios sabemos que no son reales. Realmente la fuente quizás es de 3,5 o de 4 amperios. Bien. Es una realidad que yo como ingeniero se las tengo que transmitir a ustedes. Todo lo que ustedes compren, prácticamente, si la fuente no es una fuente 100, no se puede saber, Luis. No hay forma de saberlo. La única forma de saberlo realmente es haciendo un test de laboratorio en donde ponemos una fuente de 5 amperios con una carga de 5 amperios y vemos la caída de tensión. Pero hay que hacer un análisis electrónico sobre esa fuente de alimentación. Y la realidad es que en este tipo de productos lo ideal es instalarlo lo más rápido posible, comprender cuáles son los problemas y solucionarlos. Si ustedes van a instalar un control de acceso con una cerradura, no compren una fuente de 3 amperios cuando el sistema consume 2,5. Compren una de 5 amperios. Porque sabemos que en el peor de los casos vamos a estar realmente en 3,5 amperios o 4. Bien. En el mejor de los casos, la fuente es de 5 amperios y perfecto, todos felices y no hay ningún problema. Pero siempre, y más con la cantidad de productos chinos que hay, yo he visto fuentes de alimentaciones que no pesan 100 gramos y dicen que son de 5 amperios. no hay una correlación técnica electrónica. Pero hay mucho de eso y yo como ingeniero les tengo que decir cuáles son los problemas que ustedes van a tener. Porque funcionar bien, si funciona bien, perfecto, estamos todos felices. Pero si funciona mal, ahí es donde la marca se diferencia de las demás, en donde da soluciones, en donde les dice dónde vayan a buscar para encontrar el problema. Hoy en día, el 80% de los problemas que nosotros recibimos de nuestros integradores al momento de un problema con un sistema de control de acceso instalado es en la fuente de alimentación. Que la puerta no cierra bien es la fuente de alimentación. Que el sistema se reinicia, está funcionando y cada 30 minutos se reinicia, es la fuente de alimentación. Eso es algo muy cíclico. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación trabaja al 100%, se calienta, ¿sí? Generalmente van a encontrar fuentes switching hoy en día en todo el mercado. La fuente de alimentación empieza a funcionar. Esta es una tabla de tiempo. ¿Está bien? Acá tenemos tiempo, acá tenemos temperatura. A medida que la fuente de alimentación empieza a funcionar, la temperatura empieza a subir. Generalmente en la fuente switching nos vamos a encontrar con un apagado automático o un tiristor en donde mida temperatura y diga, no, nos estamos yendo de temperatura, me apago 5 minutos o 30 segundos, depende del tiristor que tenga, y en relación a eso se va a apagar todo el sistema para que la temperatura empiece a bajar. Cuando llega a una temperatura preconfigurada por el distinto, empieza a funcionar otra vez, se empieza a calentar, empieza a trabajar al 100%, se calienta, empieza a apagarse, se enfría, empieza a prenderse. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar con fuentes económicas en el mercado. Y esta es una falla que es muy difícil de encontrar. Es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque estas curvas son largas. Las fuentes
a veces, para que se apaguen, tienen que tener periodos de temperatura muy largos, quizás de hasta horas. ¿Se entiende? Entonces el sistema funciona horas, 4 o 5 horas, llega un momento que se apaga, se empieza a enfriar, que por ahí este periodo es de minutos, porque el tiristor, depende del tiristor que tenga instalado dentro de la fuente, pueden pasar segundos, minutos u horas. Va a llegar un momento que el tiristor se activa otra vez y empieza a funcionar otra vez. Y nos vamos a encontrar con que el sistema se apaga durante 2 minutos y vuelve a funcionar durante 4 horas. ¿Sí? Esta es una de las pocas fallas más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a ir a visitar en el cliente justo en este momento. Siempre van a ir a visitar al cliente en este momento o en este momento, en donde el sistema funciona perfecto, no vamos a encontrar ningún problema. ¿Qué perdimos acá? Tiempo en haber ido a visitar al cliente y no haber encontrado el problema. Tiempo, el cual no se lo vamos a poder cobrar al cliente porque no le dimos ninguna solución. Lo único que hicimos fue visitar, mirar el cableado y está todo bien y te fuiste. Y el sistema a las 4 horas cae otra vez y empieza otra vez el ciclo. ¿Se entiende? Así que este es el, no te digo el 80% de los problemas, pero de ese 80%, el 40% de las veces es este tema. El calentamiento de las fuentes a largo plazo o fuentes industriales a largo plazo, y nos encontramos con este tipo de problemas. ¿Bien? ¿Se entendió cuál es la curva de amperaje? ¿Cómo aprendemos a utilizar esta curva de amperaje? Esto lo vamos a utilizar en todo lo que hagamos. En todo lo que nosotros hagamos vamos a poder utilizar la curva de amperaje. Saber cuánto consume nuestro sistema para aplicarle una fuente correcta. Y siempre trabajen entre el 45 y el 60% está más que suficiente para que esta curva nunca llegue a pico de saturación. Siempre esta curva se mantiene acá. Entonces nunca tenemos una caída de tensión. ¿Se va a calentar la fuente? Sí, se va a calentar la fuente. Pero siempre estamos por debajo del pico de saturación. Bien, una vez que ya aprendimos lo que es normalmente cerrado, normalmente abierto, curvas de amperaje y qué es serie paralelo. Este es un gráfico que les hice hoy a la mañana, lo más simple posible, en donde nos vamos a encontrar con un pulsador, una fuente de alimentación de 1.5 amperios, un pulsador, solamente tenemos 2 cables. Cuando llegan 2 cables sabemos que esto es, ¿qué era? Un sistema en serie. Bien. Tenemos otra fuente de alimentación que va a alimentar la cerradura electromagnética. Sabemos que la cerradura electromagnética es de 2 amperios. Entonces esta fuente de alimentación va a estar trabajando al 50%. Sabemos que el control de acceso consume 0,5 amperios. O sea que esta fuente de alimentación va a estar trabajando al 30%. ¿Está bien? Entonces estamos garantizando que todo esté funcionando frío y a largo plazo. ¿Bien? Estamos con un pulsador en serie, con el control de acceso, una fuente de alimentación en serie, con el control de acceso también. Fíjense que aquí lo que está en serie es el mismísimo control de acceso. Esta fuente de alimentación no alimenta el control de acceso. Recuerden que los sistemas NA, COM y NC no están integrados a lo que es controles de acceso. Esto está separado eléctricamente de todo lo que tenemos acá adentro. ¿Bien? Está separado eléctricamente. Nosotros obviamente podemos hacer esto, en lo que es la fuente de alimentación, sacarla. Por ejemplo, hagámoslo al revés. Sabemos que esta fuente de alimentación está trabajando al 50%, o sea que podemos agregar el control de acceso
con su consumo a esta fuente de alimentación. Podemos hacer esto nosotros. Borramos esta fuente de alimentación. El negativo lo unimos con el negativo. Y el positivo lo unimos con el positivo. Podemos hacer esto nosotros. Y con esta fuente de alimentación alimentar todo el sistema. ¿Bien? Pero en ese caso ya el sistema de normalmente abierto y normalmente cerrado deja de estar aislado del control de acceso. Generalmente se aísla para que en caso de cortocircuito el problema quede acá, contenido. No queme el control de acceso. ¿Bien? Una vez que comprendemos esto, vamos a poder agregar artículos satelitales a lo que es la cerradura de control de acceso. Recuerden que yo estoy grabando esta presentación para después que la puedan ver a la noche si ustedes quieren, con otra vez. Y para la gente que no pudo participar, lo van a poder ver hoy a la noche. Una vez que nosotros comprendemos cómo se instala la fuente de alimentación, es muy simple, son dos cables. El pulsador es muy simple, son dos cables en serie. Recuerden esto, en serie. Normalmente abierto. Siempre el pulsador es normalmente abierto. José Luis, lo vamos a ver por YouTube. Yo por el mismo mail les voy a estar confirmando dónde está el link en nuestro canal para que lo puedan ver. Siempre los pulsadores son normalmente abiertos. Siempre los pulsadores de apertura de puertas. ¿Sí? Y la fuente de alimentación para la cerradura también está en serie con el control de acceso. Una vez que nosotros comprendemos esto, nos vamos a encontrar con esto. Es un sistema un poquito más avanzado. Voy a cerrar acá. Donde nos encontramos con el control de acceso. Acá nos encontramos con el control de acceso. El control de acceso, ustedes se van a encontrar en la parte trasera con una salida, por ejemplo, para una sirena. La sirena, ¿saben para qué es? Para que cuando la puerta queda abierta mucho tiempo, la sirena suene para que la puerta se cierre. ¿Cómo sabe el control de acceso que la puerta está abierta? Porque tiene un sensor de apertura también. Este sensor de apertura es un sistema NA. ¿Bien? Cuando la puerta se cierra, este pulsador se mantiene cerrado y con esto le dice exactamente, Luis, a eso le llama tamper. Cuando la puerta se cierra, este sistema se cierra y le indica al control de acceso que la puerta está cerrada. Si este sistema queda abierto, acá empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hace 10 segundos que esto está abierto, suena la sirena. ¿Bien? Después vamos a encontrarnos que podemos agregar un sistema de datos RS485, que es para transferir información, un puerto RJ45 para poder transferir información hacia la computadora. Nos vamos a encontrar con otro puerto que es para el botón de salida. Recuerden que la persona una vez que entra, tiene que salir en algún momento. El botón de salida hace eso, y el sistema WIGAN, que es una sección completamente diferente dentro del control de acceso para conectar lectores externos. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Esto le llaman tamper, que aparece con un pequeño push. Sí, ojo, Luis, lo que se conoce como tamper tenemos varias opciones. Hay un tamper interior detrás del control de acceso, lo vas a encontrar como si fuera un botón en la parte trasera del control de acceso, que nos va a indicar que si alguien manipula este control de acceso, nos va a emitir una alarma. ¿Bien? Si alguien manipula, si alguien no quiere arrancar de la pared, la alarma va a empezar a sonar hasta que alguien arranque todos los cables. También funciona como el sensor de apertura. ¿Bien? En muchos casos ya no se utiliza el sensor de apertura porque esto lo terminás obviando con un cerrador de puertas. El cerrador de puertas neumático
mantiene la puerta cerrada. Pero esto es más que nada para que nadie trabe la puerta y quede abierta. Una vez que comprendemos esto, nos vamos ya a planos oficiales, en donde nos vamos a encontrar cómo conectar, por ejemplo, un TC900. En la parte trasera del TC900 nos vamos a encontrar con el ítem de 12 voltios, con el ítem de tierra o negativo, normalmente cerrado, COM y el botón exterior. ¿Bien? Así de simple se conecta un control de acceso. ¿Qué pasa si tratan de poner una plaqueta de hierro para interrumpir la cerradura? Bueno, ahí ya están entrando a robar, ya no hay muchas opciones. Esto es básicamente el sensor de puerta abierta, es para que nadie se quede hablando en la puerta. Pero si te van a entrar a robar, bueno, sí, van a usar un montón de sistemas para trabar ya sea el sensor o la cerradura, ¿no? Por ejemplo, recuerden que el sensor de apertura es un normal abierto. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que es un sistema que está generalmente abierto y cuando la puerta se cierra, cuando la puerta se abre queda en estado abierto y cuando la puerta se cierra, esto se convierte en un normalmente cerrado. Esto quiere decir que los cables que nos van hacia el control de acceso, si nosotros hacemos un puente a estos dos cables, el sistema nunca va a detectar que la puerta se abrió. ¿Bien? Así que con esto podríamos entrar a robar a una tesorería, por ejemplo. Bueno, pero eso es una técnica que no les voy a contar, porque si no, vamos todos presos. Bueno, ¿se entiende? Que una vez que comprendemos qué significan estos 5 puntos, porque todos los controles de acceso se basan en estos 5 puntos. Negativo, positivo, normalmente cerrado, el común entre el normalmente cerrado y el botón exterior. El botón exterior, que es el botón de salida, lo que va a pasar es que va a enviar una señal negativa. Fíjense que está conectado al negativo. ¿Ven? También alimenta la fuente de alimentación, perdón, la cerradura, al común de la cerradura, y alimenta también el botón. Sí, sí, podemos hacer un montón de cosas. Miren lo que voy a hacer ahora. Vamos a poner un sistema en paralelo. Pusimos dos controles de acceso en paralelo para activar la misma puerta. Esto funcionaría para los casos en el que necesitamos que de ambos lados de la puerta, vamos a simular que acá está la puerta, en algunos sistemas de alta seguridad, bueno, disculpen mi puerta media doblada, en estos casos se utiliza este sistema para sistemas de alta seguridad, en donde requerimos que en ambos lados de la puerta exista un sistema doble de verificación, tanto huella como tarjeta. ¿Sí? Es más barato poner dos controles de acceso que poner un control de acceso con un lector de huellas y un lector de tarjetas. ¿Sí? ¿Qué pasa si tratan de poner una plaqueta? Bueno, eso ya lo respondimos. Cámaras de seguridad, sí, también hay una opción muy buena que en estos casos vamos a usar este plano. Ayer lo comenté en la charla, en donde un cliente que vende seguridad puso una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad con un sistema de triggers en la parte trasera. Triggers son un sistema de detección de contacto seco, en donde en la parte de trasera nos vamos a encontrar con también un sistema de alarma 1 y un sistema de alarma 2. Casi no hay muchas cámaras con este sistema, pero en las tipo box lo van a encontrar. ¿Qué significa? Que cuando llega una señal positiva a uno de estos dos cables, o cualquiera de estos dos cables, tenemos dos alarmas, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo un poco más fácil. Vamos a poner una sola cámara. Bien. Disculpen mi dibujo.
Acá tenemos el cablecito de alarma, que en la parte de atrás lo van a ver como alarma. Si este cablecito, vamos a poner positivo y negativo a la fuente, a esta fuente que está acá tenemos positivo, siempre tenemos que compartir, tenemos que compartir la fuente de alimentación, ¿no? En estos sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir la masa. Si en este cable que detrás de la cámara que dice alarma, nosotros mandamos una señal positiva, la cámara automáticamente va a sacar una foto y la va a guardar en un servidor en la nube. ¿Bien? Entonces, buscamos normalmente cerrado, sacamos de acá atrás el normalmente abierto. Bien. Del normalmente abierto lo mandamos a la alarma. Entonces, cuando se activa el sistema interno de contacto seco, ¿qué va a pasar? Va a destrabar la cerradura y al mismo tiempo va a enviarle una señal a la cámara para que saque una foto y lo guarde en la nube. Con esto sabemos quién es exactamente el que abre la puerta. Es un poquito más complejo de lo que les mostré, pero esto es el concepto básico. Acá tenemos un sistema doble paralelo, en el caso donde requiera dos sistemas de doble verificación de un lado y de otro lado de la puerta. Recuerden que la puerta estaría, la puerta estaría acá en el medio, ¿no? Tenemos el lado interior, o por ejemplo acá sería tesorería, y el otro lado sería el lado privado de la compañía. En estos casos, cuando tienen doble verificación, esto que está acá no va. No se usa. Porque el botón de salida sería esto que está acá. Sería otro control de acceso. Habíamos hablado de agregar lectores externos. Dentro de lo que es el lector externo, nos vamos a encontrar con un módulo completo separado del voltaje, del normalmente abierto, del normalmente cerrado, que nos va a dar toda esta información. Nos va a dar voltaje, nos va a dar el data 1, data 0, los LED y el bip, para conectar cualquier tipo de lector RFID WIGAN. Siempre tiene que ser WIGAN el protocolo. ¿Está bien? Si ustedes compran un lector de tarjetas exterior WIGAN, van a encontrarse con todos estos conectores. Ustedes los que van a usar son estos nada más. Estos que están acá. ¿Pueden usar los demás? Sí, claro, los pueden usar, no hay ningún problema. Pero usando estos 4 ya el sistema funciona. Data 0, data 1 y 12 voltios. WIGAN es un protocolo estandarizado de envío de información para controles de acceso. ¿Sí? Es como el ONBIF en las cámaras, que tenemos ONBIF diferentes, exactamente, Luis. Es como el ONBIF en las cámaras, en lo de control de acceso se llama WIGAN. Si nosotros compramos controles de acceso WIGAN, nos vamos a encontrar con que todo va a ser compatible. Entonces podemos usar lectores de una marca y controles de acceso de otra marca. ¿Bien? Bien. Quería mostrarles el doorbell. A ver, denme un minutito que quiero tomar un poquito de agua. Denme un minutito. Ahí estamos. Me duele la garganta ya de tanto hablar entre ayer y hoy. Espero que no sea nada relacionado con la gripe. Bien, vamos a seguir con lo que es el doorbell. El doorbell es un timbre en el cual nos va a generar una llamada bidireccional hacia nuestro teléfono para poder abrir una puerta.
En lo que es el doorbell, ustedes van a encontrar una cámara gran angular de casi 120 grados, un 6 LED infrarrojos para poder visualizar a la persona de noche, un sensor de noche, un sensor de movimiento, que es el PIR. Ahora en un minuto, ahí estamos. Un sensor de movimiento que nos va a permitir que nos envíe alarmas en los casos donde vemos grandes movimientos en el frente de nuestra casa. Esto es algo muy útil, se está utilizando muchísimo, ya que si alguien quiere incurrir dentro de nuestro domicilio, este sensor nos va a enviar una foto de la persona que está en la puerta, aún si no tocó el timbre. Bien. Nos vamos a encontrar con un lector de tarjetas RFID de 125 MHz, para el caso de que le quieran dar acceso, por ejemplo, al personal doméstico, no sé, al paseador de perros, por ejemplo, que le damos esa tarjeta, esta persona pasa la tarjeta por la puerta, abre la puerta, saca al perro a pasear. Todos estos casos nos van a avisar en nuestro celular, nos van a sacar capturas de el movimiento y el acceso que tengamos en nuestra puerta. El botón de llamada, que en el caso de que venga correo, nos va a generar una llamada de audio bidireccional, de video y audio bidireccional, en el cual vamos a poder conversar con la persona que está en la puerta tocando el timbre. Bien. Es un sistema muy fácil de instalar, no requiere mucho más que un par de tornillos para montar sobre la puerta y acceso a internet. Bien. La configuración realmente, como vimos, es simple, es fácil, no requiere prácticamente conocimientos técnicos. ¿Qué me decías, Luis? A la hora de instalar los controles de acceso con tarjetas RFID, ¿cómo se programan con las lectoras? Se programan exactamente iguales que con las huellas dactilares. Cuando nosotros creamos un usuario dentro del control de acceso, nos va a preguntar si queremos agregar una huella, una tarjeta o un PIN, ya sea un PIN numérico. En este caso, le creamos, le decimos que es una huella, ponemos la mano. En el caso del doorbell, que es una tarjeta, porque no tenemos detector de huella, pasamos la tarjeta y la asocia automáticamente a ese usuario que estamos creando. Sí, claro, exactamente. Ustedes van a tener una huella administradora, que es una tarjeta administradora, que es la que ustedes tienen que tener guardada siempre, porque es como tener el nombre, usuario y contraseña de un router. Si ustedes pierden eso, no tienen más opción que resetear y volver a empezar. Así que si pierden esa tarjeta, van a tener que resetear el equipo para reconfigurar todo. ¿Cómo vamos a resetear el control del doorbell? En la parte trasera vamos a encontrar un botón de reset, mantenemos presionado 3 segundos y listo. El doorbell que tienen en Olex es algo que me tomé el trabajo de hacer porque nos encontramos con que no siempre contaban con una fuente de alimentación correcta para el doorbell. En este caso, el doorbell nuestro va a tomar voltajes de entre 12 y 36 voltios tanto en continua como de 8 a 24 voltios en alterna. Podemos conectar, por ejemplo, la fuente de alimentación de una cerradura interna que tengan en el domicilio, o por ejemplo del timbre. El timbre tradicional utiliza una fuente de alimentación alterna de entre 8 y 24 voltios. Nosotros la podemos conectar a nuestro doorbell y el doorbell la va a rectificar y la va a utilizar como si fuera una fuente tradicional. Como vimos antes, dentro del doorbell vamos a encontrar el sistema de contacto seco NC, COM y NO. En este caso está en inglés, normalmente open, normalmente cerrado, y el COM. Un puerto de acceso RS485, como vimos antes, que nos va a permitir configurarlo a través del software, o si lo queremos hacer por el RJ45 a través del software, lo van a poder hacer también.
En este modelo agregamos lo de la tarjeta SD, donde vamos a poder grabar, en el caso que no tengamos internet, vamos a poder grabar dentro de la tarjeta, la tarjeta SD los movimientos que vimos en la puerta y quiénes tocó timbre durante el día y demás. ¿Qué movimientos hubo en la puerta? Básicamente nos va a grabar dentro de la tarjeta. Esta es la configuración básica que nos vamos a encontrar para lo que es el doorbell. Las distancias mínimas que ustedes van a necesitar para la instalación. Como pueden ver, el doorbell se va a conectar por cable o por wifi a nuestro router. El doorbell que ustedes van a adquirir va a venir con el aparato para montar en la puerta y aparte un timbre para que funcione como timbre tradicional. Este timbre ustedes lo conectan, por ejemplo, en la cocina y cuando presionan el botón suena en la cocina. Pero nada más, es un timbre pasivo para poder transmitir información, transmitir solamente la señal de que alguien tocó la puerta. Bien, estas son las distancias máximas que vamos a requerir para los diferentes dispositivos. Obviamente todo esto va a depender del tipo de cable que ustedes utilicen. Sé que hoy en día en el mercado existen diferentes versiones del mismo cable y de pésimas calidades, así que tengan en cuenta eso, que cuando algo no funcione, es muy probable que sea o la fuente de alimentación o el cableado. Igualmente, todo lo que es doorbell nunca va a tener más de 30 o 15 metros a la cerradura, 15 metros a la cerradura, es muy impráctico ya. ¿Estamos bien, señores? Bueno, estamos cumpliendo la hora ya de capacitación. Vimos todo lo importante para comprender cómo funciona controles de acceso, para comprender qué es lo que nosotros estamos vendiendo. Bien, ustedes tienen que entender eso para poder salir a ofrecer el producto y en base a eso, que cada día les vaya mejor. ¿Estamos bien? Como siempre, me quedo un ratito más aquí en el salón para despejar alguna duda que tengan. Y si no, les dejo mis datos de contacto, ya sea mi WhatsApp, mail, Skype y demás. ¿Tenés modelos doorbell para apartamentos? Tú dices un sistema centralizado, o sea, con un solo panel y diferentes tipos de doorbells. No tenemos, son sistemas de 1 a 1. Seguramente vamos a adquirir algún sistema parecido el próximo año. Sí, entiendo lo que solicitas para condominios, para poder tener en condominios, pero no, por el momento no. Bueno, señores, nuevamente les agradezco haber participado. Los espero mañana para la capacitación que vamos a hacer en cámaras Wi-Fi. Y el viernes en la capacitación que vamos a hablar de portones eléctricos para lo que es instalación de portones de automovilidad. ¿Sí? Sí, Jorge Luis, ya te preparo la cuenta. Todavía no cerramos el video, así que imagino que el de ayer ya seguramente está disponible. Igualmente, si quieres, te pongo el link para que puedas ver el video de ayer y mañana te voy a poner el video de hoy. Así que les agradezco a todos por participar. Muchísimas gracias.